Vale, pues estamos con Margarita Martínez Escamilla, que es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, y hoy hemos estado presentando el estudio Mujeres en el CIE. Y te voy a hacer la primera pregunta que yo le hago a todo el mundo. Yo es que estoy haciendo una serie como de artículos de los CIE, desde fuera de los CIE, y la pregunta sería, y por favor te voy a pedir que intentes usar un lenguaje o unos conceptos como para todo el mundo, ¿no? Que para que llegue a la población yo hago como una especie de divulgación para todo el mundo. ¿Un CIE qué es lo que es? Bueno, pues un CIE es un lugar donde se encierra a personas extranjeras que van a ser expulsadas, a las que el Estado intenta expulsar por diferentes motivos, y entonces ahí se les encierra a la espera de que se les pueda expulsar. A unos finalmente se les puede expulsar y a otros finalmente no se les puede expulsar y son puestos en libertad. Entonces en el CIE pueden estar privados de libertad un tiempo máximo de 60 días. O sea que es como una cárcel, ¿no? Es como una cárcel, efectivamente. La normativa dice que los CIE no tendrán un carácter penitenciario, pero, o sea, de facto, arquitectónicamente, en cuanto al régimen de vida, etcétera, son sistemas, podríamos decir, penitenciarios. Y luego el internamiento, aunque se dice que no es un castigo, sino que solo están ahí esperando ser expulsados, pues tiene un contenido muy aflictivo y en gran medida la gente lo vive, lo siente como un castigo, como una pena. Sí, y hablas de normativo, pero es curioso porque muchas veces en relación con los CIEs lo que se oye es que son como espacios sin ley, ¿no? En el sentido que no sé, que se sabe, o sea, se suele hoy escuchar mucho que en un centro penitenciario hay como unas normas muy claras, muy estrictas de qué se puede, qué no se puede y tal, pero en un CIE no. ¿Cómo es eso exactamente? Claro, vamos a ver. Cuando hablamos de normativa, hay normas que dicen cuándo las personas pueden ser expulsadas, cuándo las personas pueden ser ingresadas en un CIE, cuándo no, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos el día a día de los CIE, o sea, cómo se ejecuta esa privación de libertad, cómo funcionan los centros de internamiento. Entonces, respecto a este momento, que es ese momento de privación de libertad, existe una queja que está muy fundamentada, y es que no está regulado ese día a día de la privación de libertad. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también que los CIE son unos espacios cerrados en los que en estos espacios de privación de libertad son muy proclives al abuso, ¿no? Y muy proclives a la arbitrariedad, etcétera. Entonces, dentro de un CIE hay muchísimas cuestiones que resolver, y esas cuestiones que resolver no se pueden dejar a la discrecionalidad del director, que por otra parte, bueno, pues es un policía nacional, y no se puede dejar a la discrecionalidad y a la decisión del director de este CIE, pues si los internos tienen comunicaciones, no los tienen, cuál es el horario, si las asociaciones pueden entrar, no pueden entrar, en otro CIE el otro director decide otra cosa, etcétera. Entonces, por eso se pide una normativa que regule el régimen de funcionamiento de los CIE y sea igual para todos los CIE que existen. Claro, sí, porque si no cada uno... Muy bien, está claro. ¿Nos podrías, por favor, explicar brevemente, aunque en el artículo vamos a hablar un poco de él y vamos a colgar el estudio íntegro, puesto que está editado en copyleft, lo cual además no puedo más que felicitaros para que circule el conocimiento, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar un poco brevemente en qué consiste el estudio que habéis hecho? Bueno, pues el estudio que nosotros hemos hecho, su objetivo no es tanto saber cómo funcionan los CIE, ese día a día al que me refería, sino saber por qué la gente entra en los CIE, cuáles son las razones por las que las personas son privadas de libertad de cara a su expulsión. Y en esta pregunta, nosotros intentamos averiguarla a través de entrevistas con las mujeres que están internadas en el centro de internamiento, porque nuestro estudio lo focalizamos en las mujeres. A través de estas entrevistas pormenorizadas, ¿no?, y detalladas, no pudimos hacer todas las entrevistas que nosotros queríamos hacer, y entonces el estudio se completó con otras metodologías. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta que nos guiaba, a ese objetivo que guiaba nuestro estudio? ¿Quiénes están en los CIE? Bueno, pues sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque la conclusión es contraria, es diametralmente opuesta a las afirmaciones que hace el Ministerio de Interior sobre este tema. Mientras el Ministerio de Interior afirma que la
la mayoría de las personas ingresadas en los CIE son por razones de haber cometido delitos, nosotros nos encontramos analizando los datos que ellos mismos nos han proporcionado, que en el caso de las mujeres el 93% están internadas por causas administrativas, es decir, pues por no tener los papeles en regla, por haber entrado irregularmente en el territorio. Entonces esa es una conclusión básica frente a las afirmaciones que hace el Ministerio del Interior. En el colectivo mujeres encontramos que solo un 6% de estas mujeres en la causa de su internamiento, en la causa de su expulsión, hay algún hecho delictivo. Además es muy curioso porque hoy habéis presentado un estudio, pero a la vez habéis reivindicado que os dejen seguir haciéndolo, ¿no? ¿Nos puedes también elaborar un poco en eso? Porque es muy curioso el presentar un estudio que a la vez se quiere continuar, ¿no? Sí, es lo que te acababa de comentar. O sea, nosotros inicialmente ideamos el estudio que nosotros queríamos hacer. En profundidad, ¿no? Nosotros queríamos hacer un número relevante de entrevistas de las cuales nosotros pudiéramos extraer conclusiones generales, ¿no? Como no pudimos hacerlo, buscamos otras fuentes, otra metodología, y eso ha sido el estudio que nosotros hemos presentado, pero no es el estudio que nosotros queríamos presentar. Entonces tenéis intención de seguir intentando, o sea, Claro, nosotros lo que decimos, esto es un estudio que no hemos podido concluir, no se nos ha dicho por qué no podemos incluirlo. Solicitamos que se nos permita concluirlo porque además creemos que es un tema que es necesario investigar y que es necesario obtener esa información. Y ahora mismo entonces estáis realizando gestiones para poder seguir... Sí, efectivamente, ayer presentamos pues una solicitud formal en el registro de la Dirección General de Policía solicitando la continuación del estudio. Y lo que pedís vosotros es simplemente pues un acceso académico a estas internas que están allí para poder hablar con ellas, no es otra cosa, ¿no? Claro, o sea, nosotros lo que nos pedimos es que pedimos que se nos deje entrar a ser posible en el módulo de las mujeres dentro, porque hasta las entrevistas que nosotros realizamos eran en una habitación anexa. Nosotros no podíamos entrar dentro, con lo cual no teníamos acceso o probablemente no tuvimos acceso a las mujeres más vulnerables. Entonces lo que nosotros queremos es poder realizar entrevistas en profundidad con las mujeres que están ahí, pues para saber aspectos diferentes de su vida y de sus circunstancias. Sí, un poco de acceso a la realidad del CIE, ¿no? Simplemente eso, ¿no? En el informe este que nos ha dictado la gente que hemos venido, ¿no? Un poco en el resumen, déjame que busque, me he apuntado un par de cosas. Simplemente ahora para acabar, sobre las conclusiones que ponéis aquí, he subrayado un par de cosas y te voy entonces a leer un par de frases y me gustaría que me las comentaras brevemente porque me ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, pone aquí: si hace un uso abusivo del internamiento, es necesaria una mejor aplicación de las garantías legales. ¿Qué me podría decir sobre eso? Bien, así a la rápida. Bueno, pues que nosotros encontramos supuestos en los que con la ley en la mano no debería haberse ni solicitado el internamiento por parte de la policía ni haberlo autorizado. No entendemos por qué hubo un policía que solicitó ese internamiento o impuso esa expulsión, y no entendemos por qué los jueces han autorizado ese internamiento, y no entendemos por qué el Ministerio Fiscal dio el visto bueno al internamiento con la ley en la mano. Entonces hay garantías que no se están aplicando. Quizá no se puede generalizar porque claro, tú no ves cuándo los jueces han aplicado esas garantías porque esas personas no están en el CIE. Vemos cuándo no se han aplicado, pero es necesario reducir esas disfunciones que nosotros hemos constatado. Y hay otra que es el que habla del artículo 53.1a de la LOEX, que dice que un ingreso en el CIE por estancia irregular debería ser algo totalmente excepcional, que tiene que ser una multa o algún otro tipo de medida, y que en caso de que proceda la expulsión siempre habría que motivar expresamente las razones jurídicas de esa expulsión, ¿no? Claro, o sea, nosotros lo que decimos que, por ejemplo, de las 195 mujeres, 153 tenían una expulsión por no tener sus papeles en regla, o sea, porque no tenían una estancia, o sea, estaban en España, pero de una manera irregular. Entonces, según la normativa no contempla la expulsión como sanción a esa irregularidad, contempla la multa. Y solo en casos excepcionales, pues la administración tiene que motivar, o sea, no basta que tú constates una estancia irregular para imponer la expulsión. Entonces, lo que decimos es que la ley consagra la excepcionalidad en estos casos de la expulsión y la excepcionalidad del internamiento.
Y las cifras proporcionadas por el propio Ministerio del Interior ponen de manifiesto que esa excepcionalidad no es tal, sino que se ha convertido o se convierte en la regla general, que es la expulsión por estancia irregular. O sea que se está haciendo una especie de mal uso. Vamos, lo que puedo leer Un yo como no uso jurista. excesivo y abusivo de la expulsión y del internamiento por causas de estancia irregular, porque además tú date cuenta que por estancia irregular, o sea, por no tener el permiso de residencia, pues está quien ha entrado ilegalmente en territorio, pero también muchas personas que con la crisis, bueno, pues han perdido el trabajo que tenían, no se les ha renovado su residencia, etcétera. O sea, los perfiles son muy diversos. Muy bien, pues muchas gracias. Y para acabar, una última cosa, hay una frase que me ha encantado, que has dicho que ha sido que tú crees que a lo mejor que si los CIEs no son capaces de proteger a los internos que hay, a lo mejor habría que cerrarlos, y que esto no es un posicionamiento ideológico sino jurídico. Claro. No, que me resulta muy interesante porque efectivamente aquí estamos hablando como de justicia y de hechos, ¿no? Y de datos, ¿no? Porque siempre, no sé, en este activismo contra los CIEs, o cada vez que hablamos de los CIEs, o no sé, todo este tipo de movimiento que hay de estas asociaciones, ¿no? Yo vengo un poco de la propiedad intelectual, de los manteros, como me ha interesado en este tema, y siempre se nos tacha eso, ¿no? De los rojos, de los no sé cuánto, pero no, estamos hablando de justicia, ¿no? Estamos hablando de que el Estado cumpla la ley, que es un Claro. poco, también venía mi pregunta de antes un poco por ese... Yo creo que hay un principio básico, o sea, que hay que tener en cuenta, o sea, cuando el Estado priva de libertad a una persona, es el garante de su vida y de su salud y de su derecho de defensa y de garantizar los derechos de los que esas personas siguen siendo titulares. O sea, por ejemplo, el caso de Sanma Martínez, que nosotros también hemos investigado. O sea, si el Estado encierra a una persona, el Estado tiene que garantizar su salud. Si tú vas al médico y el médico no te atiende, tú te vas al servicio de urgencias, te buscas otro médico o te buscas la vida, pero por focalizar en esta mujer, ella no se pudo ir a urgencias, no pudo buscar a otro médico, ni pudo buscarse la vida, porque estaba privada de libertad en un centro de internamiento. Entonces, si el Estado priva de libertad, tiene la obligación de garantizar esos derechos, y si no puede garantizarlos, esa privación de libertad no está justificada. Está clarísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias.